El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les da la más cordial bienvenida al conversatorio denominado Nuevos retos de las metrópolis en América Latina. En esta ocasión, tenemos como invitados especiales a la doctora Antonella Contín de Italia, a la doctora María Villalobos de Venezuela, al doctor Roy Kitty de Italia y como moderador al doctor Ramón Reyes de México. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Ramón Reyes, quien dirigirá este conversatorio, el cual esperamos que sea de su agrado. Continuando con las actividades de la ARPAFIL 2021, el tema del conversatorio del día de hoy es los nuevos desafíos de las metrópolis en América Latina. Abordar este tema de las metrópolis me parece que es de importancia primordial en un evento de esta naturaleza, debido a las características de las metrópolis en este contexto del planeta. Es decir, sabemos que en América Latina y el Caribe, bueno, y otros países de Asia, pues se concentran la mayor cantidad de personas en las ciudades y por consecuencia en las metrópolis. Y esto, desde luego, pues les da más complejidad a estos centros de población. Si hablamos de cuestiones sociales o de ambientales, desde luego, políticas de gobernanza, de planeación, desde luego. Y bueno, para abordar estos temas tenemos el día de hoy a 3 expertos en distintas áreas de conocimiento. Y antes de darles la palabra, quisiera hacer presentación de ellos y los voy a presentar, si me lo permiten, en el orden en que ellos van a participar. Entonces, para iniciar tenemos aquí al arquitecto y urbanista Roy Chiti, que es arquitecto de origen italiano y coordinador para los países andinos de ONU Habitat en 2021. Es especialista en relaciones internacionales y en temas de hábitat y vivienda, gestión de suelo, agua y recursos naturales. El arquitecto Roy tiene más de 20 años de experiencia en cooperación técnica y asesoría de políticas en África, Europa y América Latina. Desde 2009, en ONU Habitat ha desempeñado roles clave de coordinación de programa a nivel global, regional e interagencial, y ha liderado procesos globales para la formulación de la nueva agenda urbana. Roy, bienvenido a este conversatorio. Gracias, Ramón. Buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias. Enseguida, la doctora María Villalobos Hernández, que es arquitecta de origen venezolana, profesora e investigadora en el Instituto de Tecnología de Illinois. Tiene estudios de doctorado a l'École Nationale Supérieure de Paysage en Francia y estudios de maestría también en la Harvard University. Y en 2004, la doctora Villalobos gana el premio anual a la excelencia en el diseño de vivienda del Joint Center for Housing. Y en 2013 y 2017 gana el Premio Nacional de Arquitectura en Venezuela. En 2020, además, forma parte del equipo que gana el Premio Nacional de Arquitectura en el mismo país. La doctora Villalobos es fundadora de la organización Ciudad Botánica, con sede en Nueva York, que es un organismo dedicado a la investigación sobre conservación del paisaje tropical cultural dañado y el desarrollo de métodos de investigación. Bienvenida, María. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Gracias, María. Y desde luego que en un evento de esta naturaleza donde se habla de las metrópolis, no podría faltar la presencia de una de las líderes en una propuesta metodológica y líder de un grupo de investigación internacional que trata los temas metropolitanos. Me refiero a la doctora Antonella Contín, arquitecta urbanista de origen italiano, profesora e investigadora en el Politécnico de Milán y coordinadora del Laboratorio de Arquitectura y Planeación. Es especialista en diseño urbano y planeación metropolitana. Y la doctora Contín, por más de 20 años, ha dirigido talleres internacionales de planeación y diseño urbano en distintos países, como son Estados Unidos, Turquía, Irán, México, Brasil, Argentina, entre otros. Ha sido conferencista en foros internacionales de ONU Habitat,
bueno, por mencionar algunos, Ecuador, Kuala Lumpur, Abu Dhabi, etc. Ha publicado además artículos y libros entre los que se destaca la obra Cuesto Metropolitan Architecture y ha sido líder en la conducción del proyecto Training for Education Learning and Leadership Towards a New Metropolitan Discipline. Es líder en los trabajos de investigación para la creación de una nueva disciplina metropolitana, donde participan distintas universidades europeas y latinoamericanas, dentro de ellas, desde luego, la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Antonella. Muchísimas gracias, un placer, de verdad. Gracias, hermano. Gracias. Pues entonces, para entrar en el tema, bueno, para las personas que nos pueden seguir en este conversatorio, vamos a hacer una pregunta, pues como dividida en tres puntos más o menos, que desde luego que pueden tratar con toda libertad los ponentes. Y la pregunta sobre la que va, pues, sobre la que se van a concentrar los participantes es la siguiente. ¿Cuáles son los principales paradigmas o retos que enfrentan en la actualidad las ciudades metropolitanas en el contexto de América Latina? Adicionalmente, pues les pediríamos si pudieran poner algún ejemplo que pudiera darnos una idea clara de esta problemática, ¿no? Y también, pues una tercera parte de la pregunta sería acerca de, pues, su punto de vista en el corto plazo, ¿qué acciones considera que deben ser tomadas por los gobiernos locales para mejorar las condiciones que pudieran señalar en su exposición? Y yo quiero darle pues la palabra al arquitecto Roy Chitty. Gracias, Ramón, de nuevo, y gracias por la invitación. Buenos días a los colegas del panel y también a los que están asistiendo a este evento. Bueno, en términos de paradigmas y retos, yo creo que vale la pena un poco empezar enmarcando el proceso de urbanización que sabemos que que sigue en su crecimiento, digamos, imparable. Y en todo esto, obviamente, las grandes ciudades y las metrópolis también no parecen ralentizar en ese crecimiento. Sabemos que el número de personas que viven en metrópolis aumentará hasta unos 3,5 billones para el 2035 y eso quiere decir que representarán el 39% de la población mundial y el 62% de la población urbana mundial. Bueno, América Latina y Caribe, dentro de un contexto que ve, según los datos de ONU Habitat, 16 mil gobiernos locales en toda la región, contabiliza 215 ciudades con más de 300.000 habitantes, donde se concentra la mitad de la población de la región y estas ciudades producen el 70% del PIB de la región. Esto un poco para enmarcar. Estamos hablando dentro de estos 215 de un 75 metrópolis con más de 1 millón de habitantes. Bueno, sin embargo, a pesar de toda esta contribución, lo que se está al PIB y obviamente al desarrollo social y humano, lo que se está observando en las últimas décadas es una disminución de las áreas planificadas formalmente, ¿no? Las áreas planificadas formalmente pasaron de un 75% del total en los años final de los 80, principio de los 90, a un 45%. Por lo tanto, una disminución bastante importante. Y todo eso ha conllevado que han aumentado las áreas planificadas informalmente y se ha visto un crecimiento de muy baja densidad, ¿no? Con respecto al pasado. O sea, una expansión acelerada que no está justificada con el crecimiento poblacional. O sea, las ciudades han crecido un promedio de una vez y media lo que ha crecido la población y en algunas áreas esto ha sido del doble.
Bueno, todo esto entendemos que no es positivo. No es positivo porque, de un lado, desde un punto de vista económico, genera menor productividad, alta demanda de movilidad y, por ende, estamos viendo grandes congestiones en las grandes ciudades de América Latina. Sabemos que el promedio de un viaje entre el hogar y el puesto de trabajo supera ampliamente los 60 minutos, ¿no? Y sabemos que puede llegar, se ha contabilizado que llegue a un 3% del PIB de la región, ¿no? O sea, ya solamente con solucionando el problema de la congestión en las ciudades de América Latina, ya se ganaría un 3% del PIB. Eso es bastante significativo. Sin contar los mayores costos en provisión de servicios, ¿no? Teniendo una ciudad más extendida, obviamente darle servicio a todas estas áreas congrega un mayor costo. Y sobre todo, y es lo que nos preocupa más en este momento, es que ha provocado mayor segregación, ¿no? Con impactos en la desigualdad urbana, en la pobreza, entendida como, ¿no? Como una serie de necesidades insatisfechas. Y bueno, todo esto está pasando en una región que ya sabemos que es la más desigual del planeta. Por lo tanto, de allí nacen varias preocupaciones. Otros desafíos que se podrían mencionar asociados con este mismo es el déficit de vivienda que sigue en la región siendo muy alto, sobre todo el déficit cualitativo, ¿no? Y hemos visto que los muchos programas de vivienda que se han desarrollado en la región, donde se ha invertido muchos recursos, en realidad han disminuido muy poco el cuantitativo y no han disminuido casi nada, diría. Perdone si hay un poco de exageración ahí, pero creo que los datos hablan por sí mismos. No se ha disminuido casi nada, ¿no? ¿Esto por qué? Políticas de acceso a suelo inadecuadas han favorecido el mecanismos de acceso informales. Sabemos que 25% de la población de América Latina que vive en ciudades vive en asentamientos informales, ¿no? Y luego tenemos contradicciones como el caso de México, ¿no? Un país donde hay un déficit de vivienda que creo que sea alrededor de los 11 millones, 12 millones, y luego tenemos un fenómeno de viviendas vacías que es de 5 millones. O sea, no puede ser que en un país donde hay tanto déficit nos damos el lujo de construir viviendas que luego se abandonan, ¿no? Por lo tanto, esta tendencia de urbanización no planificada y que crea segregación dificulta varios temas como les acabo de mencionar. Uno más sería también la incapacidad de acoger los flujos migratorios mixtos, ¿no? Tanto los que vienen del exterior como la migración rural-urbana. Por lo tanto, este es un poco un cuadro de desafíos que es bastante importante, ¿no? Esto desde mi perspectiva. Desde luego. Muchas gracias, Roy. Quisiera pasarle la palabra ahora a la doctora María Villalobos. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Antonella, Roy, un placer estar aquí compartiendo esta conversación con ustedes. A todos en la audiencia, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero que podamos establecer un intercambio de ideas en el chat y conversar un poco. Como decía Roy, las ciudades tropicales, el rol que siempre tiene la estadística para mostrarnos hacia dónde un poco van las jerarquías en términos organizacionales y de construcción de ciudad. Siempre impresiona saber cómo la dinámica de crecimientos urbanos han cambiado. Y en el siglo XXI, las ciudades con mayor crecimiento del mundo son tropicales. Que 38% de la población del mundo vive en ciudades tropicales, ¿no? Entonces, para mí siempre es como interesante pensar en qué es la ciudad tropical, cuáles son las características del paisaje urbano tropical,
el día a día del paisaje tropical y el futuro de eso que vivimos y sentimos como la ciudad tropical, ¿no? Soy de Venezuela, crecí en Maracaibo y junto a un gran equipo y a mi socia Carla Urbina y a la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo, he tenido la oportunidad de tener esta reflexión viviendo, haciendo vida dentro de el Jardín Botánico de Roberto Burle Marx, que construyó al final de su carrera profesional en Venezuela en los años 80. Ese proceso de vida y de reflexión en un espacio de identidad paisajística, tropical, privilegiado, me lleva a pensar que los retos y, y un poco lo emocionante de las ciudades tropicales lo podría resumir en tres. Y yo diría que lo primero es pensar la ancestralidad de la ciudad tropical, ¿no? Y cómo nuestras ciudades tropicales se caracterizan por esa unión, esas relaciones elípticas entre las escalas de tiempo, de espacio, de mestizajes, de procesos complejos y ricos de intercambio, ¿no? Que no son mundos nuevos, son mundos ancestrales, ¿no? El segundo principio, que es otra pregunta también que emerge de mi vida como hija de botánica, de bióloga, es que las ciudades tropicales están desesperadamente vivas, ¿no? Que son los guardianes de la biodiversidad del mundo, que contienen la mayor biodiversidad del mundo, y que allí el saber es siempre simultáneamente científico y artístico. Y la producción y la reflexión coocurre simultáneamente, sin oposiciones, sin barreras, sin distancias. Y por tanto, eso nos permite pensar en el tercer principio, y es que las ciudades tropicales son escuelas, ¿no? Tienen una capacidad pedagógica que proviene de esa simultaneidad entre de lo vivo y de la biodiversidad, ¿no? Y que tiene una tesitura biológica, programática y emocional que hace reflexionar sobre los procesos de preservación y cómo la preservación no es la vuelta a un pasado imposible, tampoco el aceptar un presente injusto, sino pensar estos sistemas hacia el futuro, celebrando esa hibridación, esa conjunción de tantas complejidades de lo ancestral, lo vivo y lo didáctico. Y que todo esto, y con esto Antonella tiene mucho que contarnos en este sentido, pasa la pregunta a no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? Que realmente es la idea de los métodos, ¿no? Es ¿qué tipo de invenciones epistemológicas, de formas de trabajo, de métodos de trabajo, de tipos de dibujo, de tipos de documentación y reflexión, qué tipos de métodos nos permiten acercarnos a abordar estas complejidades y estas bellezas y tesoros de las ciudades tropicales, ¿no? Que se construyen a sí mismas, que son performativas y donde la práctica es investigación y la investigación es práctica, ¿no? Porque es desde esa simultaneidad en mi experiencia que también proviene no solo el cómo hacer las cosas, sino el coraje de hacer las cosas, ¿no? Siempre la certeza de que, como decía Burle Marx, ante lo que parece abandono, desesperanza, inestabilidad, imposibilidad, falta de presupuestos, gobiernos un poco locos, conceptos de democracia bastante fluidos, ¿no? Cuestionables, derechos humanos irrespetados diariamente. No solo basta saber qué y cómo, sino además tener el coraje y la alegría en el camino de hacerlo. Y como decía Roberto, no perder nunca la certeza de que
frente al abandono y a la desesperanza y a la imposibilidad aparente, el que busca, el que ama, el que con pasión se esfuerza, puede llegar a resultados positivos gracias a esa perseverancia o terquedad a veces de saber que especialmente en las ciudades tropicales la vida y el futuro está en nuestras manos. Muchas gracias, María. Yo sé que hay muchas cosas que todavía que tienen guardadas para decir, pero también sabemos de la limitación del tiempo. Vamos a ver si hay oportunidad de seguir comentando al respecto. Y quisiera pasarle la palabra ahora a nuestra amiga Antonella, por favor. Gracias, Ramón. Buenas noches aquí en Italia a todos y a todas. Yo quería empezar desde una noticia que había leído en el Telegraph hace unos días. Se decía que la China quiere invertir mucho en infraestructura en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, en Bolivia, y esto le sale muy mal a la administración Biden, por ejemplo. Eso para mí es una noticia muy importante porque nos está hablando de globalización y globalización quiere decir que estamos totalmente poniendo en crisis el modelo de concepción del espacio que hemos tenido hasta ahora, desde un modelo bidimensional, el modelo de los mapas, estamos regresando a la idea, como dice la palabra misma, de entender la Tierra como un globo. Y eso quiere decir que la manera de caracterizar, de entender, de medir el espacio como distancia y como velocidad para llegar desde un punto al otro punto está absolutamente en crisis. Estamos hablando de ciudades en red, Latinoamérica y China. En esta situación el mapa de la red no existe. Claramente podemos dar valores a los puntos, pero no podemos reducir los flujos, sobre todo el flujo de dinero, a un mapa como lo habíamos pensado hasta ahora. Y porque en realidad somos nosotros con nuestro móvil en nuestros bolsillos los mapas en este momento. Y el tema es, ¿qué queda de nuestro modelo espacial en una dimensión globalizada? Yo creo que lo único que regresará serán los lugares. Y los lugares necesitan de entender cómo se pueden localizar la gran infraestructura metropolitana que se andarán a financiar por las multilaterales, por los grandes bancos. Así que estos proyectos metropolitanos no se van a borrar completamente el carácter de nuestras ciudades metropolitanas. ¿Y cómo se hace? Claramente las inversiones chinas producirán, infraestructurales, tendrán que producir grandes nuevas centralidades metropolitanas. Y estas centralidades metropolitanas se financiarán a pesar de algoritmos. Y los algoritmos son mapas que nos dicen dónde empezamos, dónde queremos llegar y nos dicen también cuáles son los pasos que tenemos que hacer entre los dos momentos. Y lo que tenemos que hacer como universidad, yo creo, es de entender y de aconsejar a los decisores políticos cuáles son los datos, muy pocos, que tenemos que tener en cuenta para no borrar la identidad, no me gusta la palabra identidad, pero el carácter, los valores de nuestros territorios. Yo creo que la cuestión fundamental para buscar estos datos es entender qué quiere decir una nueva antropología de la ciudad metropolitana, entender cuáles son los mapas, los dispositivos que nos ayudan a tener juntos fragmentos, elementos de territorio, de región metropolitana que en este momento parecen absolutamente desconectados y quebrados.
Y lo que nosotros como Politécnico de Milán hemos aprendido trabajando con las ciudades latinoamericanas, con las universidades, María has hablado perfectamente de esto, es que desde allí podemos que hablar de una revolución de lo simbólico, de entender cuáles son las nuevas formas de vida y de relación a través de múltiples conocimientos. Yo siempre digo que para mí uno de los textos más revolucionarios que tenemos es la encíclica de Padre Francesco, Laudato Si, que en el pleno de la pandemia nos decía no podemos ser sanos en un mundo malato. Los otros saberes latinoamericanos, los que tenemos que sobreponer a la struttura metropolitana, que è una struttura dura, una struttura infrastrutturale che necessita una tecnología muy, muy fuerte, es lo que tenemos que aprender y también que tenemos que conceptualizar en nuevas herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas que ya hemos empezado a construir con las universidades latinoamericanas de México, y sobre todo México y Argentina, pero con otro proyecto europeo, con Tested Territories, estamos empezando a trabajar también con Bolivia. Primero, tenemos que entender no soltanto el tema de la ciudad precolonial, pero también de la ciudad colonial y de las nuevas extensiones que tienen prácticas planificatorias de construcción que tenemos que introducir en nuestro algoritmo. Tenemos que entender cómo esta ciudad nueva, la ciudad de la expansión, que se ha desarrollado en 20 años más o menos, es la ciudad de las posibilidades. Y si todo es posible, son posibles también nuevos patterns de linkage urban-rural, nuevos patterns de uso del suelo que nos permite de conectar la ciudad colonial con la ciudad postcolonial y también con la ciudad de la extensión, que es la ciudad contemporánea. Y lo que hemos intentado de hacer en la Politécnica de Milán estuvo producir una herramienta que es un mapeo cartográfico de datos abiertos, que es la herramienta fundamental de una nueva disciplina metropolitana que se compone con lo que hemos llamado General Principle and Issue, que son premisas comunes, y también con un lenguaje común, con un software de glosario. Esto para poder construir un diálogo entre la academia, que tiene que saber cómo se empieza, y los civil servants y decision makers, lo que tienen que tomar decisiones sobre estas nuevas centralidades y el desarrollo del territorio y que necesitan datos para entender cuál es el impacto de estos proyectos metropolitanos sus territorios. Para terminar, sobre experiencia que hemos tenido, me gustaría hablar de Guadalajara. Yo creo que Guadalajara tiene un problema muy fuerte de balance entre un desarrollo muy gordo, muy fuerte en la parte oeste, que se tiene que bilanciar, perdonad mio español, con la parte este. Y para hacer esto, la decisión de la construcción, como está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, de una región metropolitana de Guadalajara, yo creo que es imprescindible, donde se puede decir que no está solo la parte oeste, con Oxalá, me parece que se llama la municipalidad, pero también Chapala, también Acatlán de Juárez, también Tequila, la parte más turística, pero más turística conectada con el medio ambiente, que le puede proteger el medio ambiente. Esto es fundamental para Guadalajara, pero para muchísimas ciudades latinoamericanas. Parar un crecimiento explosivo sobre la naturaleza, fortalecer el carácter, el valor económico de la ciudad intermedia y pequeña que sostienen la ciudad madre, establecer, como dice David Governor, los protectores de una franja
agrícola, de agroproducción sostenible entre la ciudad y la naturaleza, y con esta mirada de región metropolitana poder plantear un pensamiento inteligente de parada de tráfico pesado fuera de la ciudad metropolitana. Si se entiende la metrópoli como un sistema que permite a los lugares de reforzarse, yo creo que son los lugares que le pueden dar servicio, como decía antes Roy, al tema de los migrantes. Porque los migrantes que llegan desde México, pero también de Honduras, necesitan servicios, y yo creo que es esta red metropolitana que refuerza los lugares, que le puede dar una ayuda y un sostén. Muchas gracias, Antonella. Yo sé que Roy también ha trabajado justamente en temas de migración. Yo creo que sí conoce el tema porque he visto algunas pues, artículos o entrevistas que le han hecho. Y yo quisiera en general, porque nos quedan pues unos minutos todavía, unos 10 minutos, quisiera preguntarles en general acerca de un tema, pues que es, en las ciudades latinoamericanas es, digamos, un tema común y que desde hace muchas décadas lo estamos escuchando repetidamente, que es el tema de la desigualdad. Entonces, que se manifiesta justamente de una forma muy cruda en nuestras ciudades latinoamericanas. Y Antonella, en el caso específico de Guadalajara, lo acaba de mencionar, esa diferencia tan fuerte que hay entre la parte oriente y poniente, que ya, pues como hemos realizado talleres aquí en la ciudad, conoce bien el tema. Y en general, en términos de planeación, o digamos, pues en el caso de ONU, o en el caso de ya de las áreas específicas de que trabaja cada quien como María desde el punto de vista de la ciudad botánica, Antonella con las cuestiones también metodológicas que han sido muy, muy importantes para abordar la planeación. ¿Cómo pudiera pues aportar cómo pudiera aportar la planeación elementos para pues digamos reducir de cierta manera o mejorar esas condiciones de desigualdad? No sé si pudieran comentarnos algo al respecto. Sí, Ramón. Obviamente sí, la planificación puede hacer mucho, juntos obviamente a la gobernanza, una buena gobernanza y sin olvidar también los mecanismos de financiación, ¿no? Pero yo quería, un poco en línea con lo que hablamos antes, y me reconecto también a lo que decía Antonella sobre el tema de la desigualdad. Le quería hacer un ejemplo. Junto con OIM y ACNUR acabamos de finalizar, y lo lanzamos el día 4 de octubre para el Día Mundial del Hábitat, un marcador de inclusión urbana, que sería un índice compuesto, ¿no? Que se propone, digamos, de medir la capacidad potencial que tiene de inclusión e integración una ciudad, ¿no? Basada en los lineamientos de la nueva agenda urbana. Esto, digamos, haciendo un planteamiento donde se tienen como elementos fundamentales para un desarrollo equitativo y una mayor prosperidad agregada una serie de elementos, ¿no? Sabemos que la inclusión depende obviamente de políticas sectoriales, de protección social, de integración, empleo, educación, etc. Sin embargo, el factor espacial y de localización, como la provisión y la distribución de los bienes públicos urbanos, sabemos que puede constituir o de un lado una barrera o ser un facilitador, ¿no?, de la inclusión. Lo que hace este marcador es localizar los diferentes niveles de acceso a derechos, servicios y oportunidades que tiene la ciudad, ¿no?, a través de indicadores, de un lado socioeconómicos, que se miden dentro de los hogares, o sea, las personas que viven ahí, qué nivel de educación tienen, qué nivel de salud, etcétera,
pero también espaciales, ¿no? Mirando un poco también a la proximidad, o sea, cuántos estamos cerca en términos de acceso a un espacio público, a una buena conexión, a oportunidades de trabajo, de empleo, etc. Bueno, es un marcador, para hacerlo breve, es un marcador que te da un puntaje de 1 a 100 y categorizando como suficientemente inclusiva una ciudad que marca por arriba del 70, ¿no? Por ejemplo, testamos este marcador en 9 ciudades de la región, dentro de ellas Lima, Barranquilla, Bucaramanga, Panamá, Quito y Santo Domingo, por ejemplo, entre otras. Y vimos que todas, primero de todo, que todas están o ligeramente por debajo y no llegan a la suficiencia. Pero esto no sería el gran drama. Sin embargo, lo que vimos es que en promedio casi un 50% de la superficie de la ciudad llega a no tener estas características y estos indicadores que la hacen inclusiva y por lo tanto con una perspectiva de prosperidad para todos. Y entonces un 50% de la superficie y un 55% de la población se encuentran por debajo de este umbral. Por lo tanto, por ejemplo, si hacemos una reflexión, ¿no? Como hicimos con los compañeros de OIM y ACNUR, estamos viendo que en América Latina hay un 25% de la población que vive en asentamientos informales o barrios precarios, pero en realidad tenemos un promedio, por lo menos confiando en esta muestra que hemos hecho, un 55% de población que en realidad no tiene garantizado pleno acceso a estos derechos, servicios y oportunidades. Y esto por la forma, y regreso a tu pregunta, Ramón, por la forma en la cual están planificadas, gobernadas y gestionadas las ciudades. Entonces, esto nos pareció, digamos, un dato importante, digamos, porque al final sabemos que si no hay una intervención de los gobiernos, digamos, es muy difícil obtener accesos mejores, ¿no? Y sabemos que todos estos procesos son como círculos viciosos. O sea, si uno nace en esa área con estas pocas oportunidades, es muy probable que sea difícil salir de este círculo, ¿no? Entonces también este aspecto es muy interesante. Por lo tanto, desde la planificación yo creo que tenemos bastante herramienta, ¿no? Yo creo que volver a un modelo de ciudad compacta, ganar un poco más de densidad adecuada, volver a la proximidad, lo hemos visto durante la pandemia, cuánto era importante tener en proximidad todos los servicios, todas nuestras necesidades. Entonces, conectividad, volver a la mistura de usos, ¿no? Que está relacionada con el tema de la proximidad. Y luego, obviamente, favorecer el mix social, que es otro elemento importante, ¿no? No hay movilidad social si estamos segregados, ¿no? Si un segmento de ingreso, un segmento de la sociedad vive apartado de los demás, ¿no? Y termino aquí, otro elemento fundamental en la planificación es el espacio público. Vimos, y esto para procesos de integración, para calidad de vida, para temas de articulaciones económicas, etcétera, también eso es fundamental. De acuerdo, muchas gracias, Roy. Pues yo creo que sí nos da mucha luz estos comentarios que nos estás haciendo. Y pues prácticamente tenemos 2 minutos para María y otros 2 para Antonella, por los tiempos. Entonces, pues no sé si quieran comentarnos algo respecto a lo que preguntaba yo de la desigualdad, cómo se puede pues mejorar las condiciones desde el punto de vista de ustedes. Gracias, Ramón. Y muy brevemente, desde donde lo dejó Roy, que es maravilloso el trabajo de crear este nuevo framework, ¿no? Para comprender estos sistemas, el espacio público, ¿no? Y para ahí, esos momentos en que la diversidad biológica más rica se encuentra
con la diversidad física de la ciudad más rica, en esos espacios, ¿no? Allí tenemos la oportunidad para que el arte y la ciencia se encuentren y crear estos jardines botánicos, estos viveros municipales para aprender a valorar la naturaleza, a valorar la cultura de la ciudad, encontrarnos en ese espacio donde lo artístico y científico están juntos, esos semilleros de igualdad, semilleros de encuentro, de conversación y de diálogo, que son espacios públicos, que son escuelas, que son momentos de encuentro didáctico, vivo y ancestral. Yo creo que a todos los que nos están escuchando esto compartirán la emoción de imaginarnos nuestras ciudades como estas redes de aprendizaje y de vida, ¿no? Sí, definitivamente. Gracias, María. Y Antonella, tú nos puedes decir algo al respecto. Que has transitado Lo siento que ciudades. Has transitado tantas ciudades. Soy la última porque yo no soy así optimista. A mí me gusta más hablar de exclusión, no de inclusión. He trabajado en Mendoza, donde real estate pensado en la manera de la nuestra ciudad europea, que tiene que hacer frente a gente que gana 10% menos de lo que puede ganar lo mismo trabajadores en Italia. ¿Cómo puede un sistema de construcción de ciudad como real estate del barrio cerrado, así importante, ¿no? En México, recuerden en Torreón, en Mendoza, cómo puede pensar la producción de la ciudad de producir inclusión si se excluye por definición? Y por eso yo creo que si queremos ser honestos, todo esto fantástico puede ocurrir solo si cambiamos la producción en general y la producción de la ciudad, con un sistema, con una idea económica que no es el mainstream europeo y norteamericano. Y si cambiamos, estoy de acuerdo también con María, nuestra relación con la naturaleza. Solo así se puede, me conecto a algo que me ha gustado muchísimo de la profesora Marga Gutmann, de la New School Parsons, pero también de la UBA de Buenos Aires. Ella habla del derecho de tener una visión. Y el derecho de tener una visión, una idea de futuro, es conectado a la idea que hoy nosotros somos el pasado de un futuro. Y si no somos capaces de construir bien este pasado del futuro, nuestra ciudad continuará a ser lo que es, un lío. Sí, definitivamente. Pues la verdad quisiéramos continuar escuchándolos porque, como les decía, esto nos da luz tanto en el medio académico, pero también al público, a los ciudadanos o a los metropolitanos, si los podemos llamar también así, como decía Antonella, discutiendo el término de lo urbano y lo metropolitano. Pero desde luego a los gobiernos también, a los funcionarios públicos que pudieran eventualmente haberlos escuchado. Y pues bueno, esperemos que si hay alguna reacción de las personas que nos siguen, escucharlos y pues establecer quizás algún comentario final. Por el momento, yo quiero agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes pues su disponibilidad. Sé que están muy ocupados. Y bueno, espero que sigamos viéndonos en otro momento y pues en otro lugar y muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Espero las preguntas. Gracias a ti, Ramón, también por la flexibilidad. Antonella y María, un gustazo y seguramente tendremos la oportunidad de intercambiar más. Seguro que tendremos oportunidad de seguir trabajando. Bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos a todos en Guadalajara. Desde luego, saludos a todo el público. Gracias. Gracias, Antonella. Gracias, Roy. Gracias, Ramón. Agradecemos su presencia, invitándolos a participar en cada uno de los eventos de ARPAFIL.